Pensé que conocía a mi mujer después de 40 años, hasta que leí un mensaje en su móvil que lo destrozó todo. Madre mía, la deshonra. En mi propia casa. Para un hombre de Triana, eso es una puñalada. Pero se equivocaron si pensaban que me quedaría de brazos cruzados. Les enseñé lo que significa el respeto. Escucha bien lo que pasó. La noche antes de irme a la sierra, como siempre, cenamos los tres juntos. Rafael había venido, claro, porque su madre se lo pide, y porque a mí me gusta verlo allí, ocupando su silla, escuchando mis historias de siempre. La mesa estaba puesta como si fuera domingo, con el mantel bueno. Carmen se había esmerado. Un poco de pescado frito, una ensalada bien aliñada. Hablamos de lo de siempre, del Betis, de que si el tiempo iba a aguantar para la cacería, de los achaques de la tía Encarna. Yo le di a Rafa las 4 instrucciones de rigor, las que le doy cada vez que me ausento. Que no se olvide de pasar a ver a su madre, que le eche un ojo a las macetas del balcón, que si hace falta cualquier cosa, que no dude en llamar a su primo el fontanero. Lo normal, las cosas de un padre. Él asentía a todo, con esa paciencia que tienen los hijos cuando creen que ya lo saben todo. Mientras yo hablaba, notaba a Carmen más callada de lo normal. Llevaba una temporada así, como con una neblina en la mirada, una melancolía que yo achacaba a la edad, a las tonterías de la menopausia que a veces vuelven. No le di más importancia para no romper esa paz frágil de la cena, esa foto de familia perfecta que tanto me costó construir. Nadie quiere buscarle 3 pies al gato en una noche de viernes. Después, en el dormitorio, mientras metí el traje de casa en la maleta, ella se acercó para darme el móvil, ya cargado. Un gesto que ha repetido cientos de veces. Pero esa noche fue distinto. Sus manos, al entregármelo, temblaban un poco. Apenas una vibración, pero yo la sentí, y su mirada no se encontró con la mía. Se quedó fija en un punto de la pared, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. El aire se espesó, se llenó de algo que no era tristeza por mi partida, era otra cosa, algo más denso. Pero un hombre de mi edad y de mi tierra no pregunta. Un hombre de mi posición, capataz de mi hermandad. Un hombre respetado en Triana. No se anda con sensiblerías. Me guardé esa extraña sensación en el bolsillo, junto con el móvil, y pensé que simplemente me echaría de menos. A veces el amor se manifiesta de formas raras, me dije. Con la maleta ya cerrada junto a la puerta, salí al balcón a fumarme el último cigarro. Me encanta mi balcón. Desde allí se ve el bullir de la calle San Jacinto. Se oye la vida del barrio. Y si te pones de puntillas, hasta se adivina la Giralda recortada contra el cielo anochecido. El aire olía a lo de siempre, a azahar tardío mezclado con el humo de los pescaditos de los bares. Vi a Manolo, el del kiosco, cerrar. Saludé con un gesto de la cabeza a Concha, la del segundo, que regaba los geranios. Sentí un orgullo hondo, una satisfacción que me llenó el pecho. Esta era mi vida, la que yo había levantado ladrillo a ladrillo. Una mujer decente, un hijo con la cabeza sobre los hombros, un piso en el mejor barrio del mundo y el respeto de mis vecinos. Una vida como Dios manda, sin fisuras, sin manchas. Una vida de la que nadie, absolutamente nadie, podría jamás hablar mal. Ese era mi mayor tesoro, el que dirán, la fachada impoluta que mostrábamos al mundo. Y esa noche, bajo la luz amarilla de las farolas,
Me sentí el hombre más afortunado de Sevilla. Ya metido en la cama, a punto de apagar la luz, me di cuenta de que mi teléfono se había quedado en el salón. Para no levantarme, alargué la mano y cogí el de Carmen de su mesilla. Total, solo era para poner la alarma, para que no se me hicieran las tantas para salir de viaje. Desbloqueé la pantalla, que no tenía contraseña, porque entre nosotros nunca hubo secretos, y justo en ese instante, como una aparición del diablo, saltó una notificación en la parte de arriba. Un mensaje de WhatsApp. Venía de un contacto guardado con un nombre que no me extrañó, Javier Electricista. Pero lo que decía aquel mensaje, eso sí que me partió en dos. No era una pregunta sobre un enchufe ni una factura. Eran 7 palabras. 7 palabras que detuvieron el tiempo y el latido de mi corazón. Cuando él se vaya, puedes venir. Me quedé mirando la pantalla, leyendo la frase una y otra vez, sin poder creerlo. El silencio en el dormitorio dejó de ser silencio para convertirse en un estruendo, en un vacío atronador donde el mundo que yo conocía acababa de desaparecer para siempre. El viaje en coche hacia la sierra fue la actuación más difícil de mi vida. Me senté al volante de mi Land Rover, con Paco a mi derecha y Manolo y Jesús detrás, y me puse la máscara de siempre, la del Antonio bromista, el que se queja del gobierno, el que discute si fue penalti o no el domingo, y ellos se lo tragaron. Se rieron con mis chistes, que me salían de la garganta como si estuviera tragando cristales. Cada risotada suya era como una bofetada. ¿Cómo podían reírse? ¿Es que no veían que el mundo se había acabado? Pero claro que no lo veían. Para ellos, todo seguía igual. El sol pegaba en el parabrisas. La dehesa andaluza pasaba por la ventanilla con sus encinas retorcidas y sus toros negros pastando a lo lejos. Un paisaje que siempre me había dado paz, que me hacía sentirme dueño del mundo. Pero ese día, todo me parecía una burla. Los árboles parecían esqueletos. El cielo estaba demasiado azul, demasiado indiferente a la podredumbre que llevaba yo por dentro. Conducía con las manos apretadas al volante, repasando una y otra vez esas 7 palabras. Cuando él se vaya, puedes venir. ¿Desde cuándo? ¿Quién era ese Javier? ¿Un electricista? La humillación era tan grande, tan vulgar. No era un millonario, ni un poeta, un electricista. Sentía el veneno subiéndome por el esófago y tenía que tragarlo y sonreír. Esa primera noche en el cortijo fue un infierno. Mientras los demás abrían las botellas de vino y sacaban el chorizo y el queso, yo sentí que me ahogaba entre sus voces. Contaban las mismas historias de siempre, las hazañas de otras cacerías, las mentiras que les contaban a sus mujeres para poder escaparse. Y yo pensaba en Carmen. ¿Estaría él ya allí? ¿En mi casa? ¿En mi cama? La imagen era tan nítida y tan sucia que tuve que levantarme de golpe. Dije que iba a limpiar la escopeta, una excusa tan buena como cualquier otra. Me encerré en el pequeño taller, bajo la luz amarillenta de una bombilla. El olor a aceite y a pólvora me rodeó. Desmonté mi vieja bereta pieza por pieza, con una lentitud enfermiza. Cada tornillo, cada muelle, era lo único que podía controlar. Mis manos, manchadas de grasa, obedecían, pero mi mente era un caballo desbocado. Repasaba 40 años de matrimonio buscando una señal, un gesto, una mentira que se me hubiera escapado, y no encontraba nada.
O peor, lo encontraba todo. Cada vez que se había arreglado un poco más de la cuenta, cada llamada misteriosa que ella colgaba rápido, cada excusa para ir sola al centro, todo encajaba ahora en un puzzle monstruoso. Yo, Antonio, el capataz, el hombre respetado. Yo era el cornudo, el último en enterarse. Limpié el cañón del arma con una furia contenida, una y otra vez, como si pudiera limpiar con ese gesto la mancha que había caído sobre mi nombre. Al amanecer, cuando salimos al campo, yo era un muerto viviente. El aire frío de la sierra me cortaba la cara, pero no sentía nada. Mis compañeros se movían con la excitación del cazador, susurrando, señalando las huellas en la tierra húmeda. Yo caminaba como un autómata, y entonces lo vi. Un ciervo magnífico, un ejemplar de 10 puntas, parado en un claro a menos de 100 metros. Un tiro fácil, un trofeo seguro. Mis amigos se quedaron quietos mirándome. Era mi turno, mi pieza. Levanté la escopeta, la apoyé en el hombro. Contuve la respiración como me enseñó mi padre. Apunté al corazón del animal. Pero en la mira no veía al ciervo. Veía la cara de Carmen, sonriendo. Veía el nombre de Javier Electricista en la pantalla de un móvil. Apreté el gatillo. El estruendo del disparo rompió el silencio de la sierra, pero la bala se perdió en la espesura. El ciervo dio un respingo y desapareció entre los árboles. Un fallo así. Yo, que no había fallado un tiro así desde que era un crío. Manolo me dio una palmada en la espalda, demasiado fuerte. Los años no perdonan, Antonio, me dijo, intentando consolarme. Y esa frase, dicha con buena intención, fue como si me clavaran un cuchillo. La impotencia que sentí en ese momento, con el arma inútil en mis manos, era el reflejo exacto de la impotencia que sentía en mi vida. A media mañana, ya no pude más. Necesitaba saber. Me alejé del grupo con la excusa de buscar un sitio con cobertura. Marqué el número de mi casa. Contestó al segundo tono, su voz. Sonaba alegre, extrañamente despreocupada. «Antonio, cariño, ¿qué tal todo por allí?» Le pregunté cómo estaba ella, si había dormido bien, y me soltó la mentira, con un descaro que me heló la sangre. «Todo muy tranquilo por aquí, mi arma. Aburrida sin ti, como siempre». «¿Tranquilo?» La palabra resonó en mi cabeza. Tranquilo, demasiado tranquilo. Sabía, con la certeza absoluta con la que un animal sabe que se acerca el depredador, que no estaba sola. El corazón me dio una punzada tan fuerte que me doblé de dolor. Le dije que no me encontraba bien, que me había subido la tensión, y colgué antes de que pudiera contestar. Me quedé allí, de pie en mitad del campo, mirando mi teléfono como si fuera una serpiente. Y tomé una decisión. Se había acabado la farsa. La cacería había terminado. Tenía que volver. Tenía que volver a Triana. Mentirle a mis amigos, a mis hermanos de casa, fue una de las cosas más vergonzosas que he hecho en mi vida. A la mañana siguiente, en el desayuno, mientras ellos hablaban de la jornada que nos esperaba, yo me puse la mano en el pecho y fingí un mareo, una falta de aire. Me dejé caer en la silla, con los ojos cerrados, controlando la respiración para que pareciera agitada. Se asustaron, claro. Me rodearon, me ofrecieron agua, me preguntaron si llamaban a un médico. Les dije que no, que era la tensión, que a veces me daba un aviso, y que lo mejor era que me volviera a casa a descansar. La vergüenza de ver sus caras de preocupación sincera
Me quemaba por dentro. Les estaba mintiendo en la cara a hombres que habrían puesto la mano en el fuego por mí. Pero esa vergüenza era una gota de agua comparada con el océano de humillación que me esperaba en Sevilla. Mi actuación fue perfecta, la de un hombre de mi edad que sufre un achaque. Es increíble lo buen actor que te vuelves cuando llevas toda una vida dedicado a una sola obra, aparentar. Me ayudaron a meter las cosas en el coche. Me despidieron con abrazos y palmadas en la espalda, preocupados de verdad. Y yo me largué de allí como un ladrón, con mi mentira a cuestas, rumbo al epicentro del terremoto que había derruido mi vida. El viaje de vuelta fue una tortura china. Cada kilómetro que me acercaba a Sevilla era un nudo más en el estómago. El coche, mi coche, se convirtió en una celda, en un confesionario sin cura. Iba solo con mis demonios. Encendí la radio para no pensar, y lo primero que sonó fue una copla vieja, una de esas de desamor y puñaladas por la espalda. El cantante se lamentaba de una traición, y cada palabra era un martillazo en mi cabeza. Parecía que la radio me estuviera hablando a mí, que toda España supiera mi deshonra. La apagué de un manotazo y seguí conduciendo en silencio, un silencio lleno de gritos. ¿Qué iba a hacer? ¿Llegar y reventarlo todo? ¿Montar un espectáculo para que se enterara todo el barrio? El Antonio de sangre caliente, el andaluz de raza, quería hacerlo. Quería llegar y partirle la cara a ese electricista, y a ella no sabía ni qué quería hacerle. Pero el otro Antonio, el capataz, el hombre que vive de su reputación, me frenaba. El miedo a por el qué dirán, a ser la comidilla de Triana, era más fuerte que la rabia. La humillación pública es una muerte en vida. A mitad de camino paré en una venta de carretera. Necesitaba aire. Entré en el baño, un cuartucho que olía a lejía, y me mojé la cara. Levanté la vista y me miré en el espejo agrietado. Y lo que vi me asustó. No vi a Antonio, el hombre fuerte. Vi a un viejo con los ojos hundidos, con la cara gris, con la derrota marcada en cada arruga. Un pobre viejo al que su mujer le ponía los cuernos con el electricista, y sentí un asco profundo, por mí, por ella, por el mundo entero. Llegar a Triana fue como entrar en territorio enemigo. No aparqué en mi plaza, claro. Dejé el coche a 4 calles, en una zona donde no conocía a nadie. No quería que ningún vecino me viera llegar antes de tiempo y empezara a hacer preguntas. Me bajé del coche y empecé a caminar hacia mi casa, pero no como caminaba siempre, con la cabeza alta y el pecho fuera. Iba encogido, pegado a las paredes como un delincuente, con el corazón en un puño. Cada ventana me parecía un ojo que me vigilaba. Cada conversación en una terraza, un cuchicheo sobre mí. El barrio, mi barrio, que siempre había sido mi reino, ahora era un campo de minas. La vida seguía como si nada. Los niños saliendo del colegio, las mujeres volviendo de la compra. Y yo me sentía un fantasma, un extraño en mi propia vida. De repente, vi a Rosario, la del tercero, venir de frente. El pánico me paralizó. Me metí en el primer portal que encontré y me quedé allí, en la penumbra que olía a cerrado, esperando a que pasara. Escuché el eco de sus tacones en la acera y contuve la respiración. Cuando el sonido se perdió, salí y seguí mi camino, avergonzado de mi propia cobardía. Yo, escondiéndome en mi propio barrio, ¿a esto me había reducido?
Entré en el portal de mi edificio y subí las escaleras a pie para no hacer ruido con el ascensor. Saqué mis llaves. Las metí en la cerradura con un cuidado infinito, como si estuviera desactivando una bomba, y giré el pomo. La puerta se abrió en silencio. Dentro, la casa estaba callada. Demasiado callada. Dejé las llaves en la mesita de la entrada y avancé por el pasillo. No había nadie. El piso estaba impecable, limpio y ordenado hasta un punto obsesivo. Como si alguien se hubiera esforzado mucho en borrar cualquier rastro. Fui directo al dormitorio. La cama, hecha a la perfección, con el cubrecama estirado sin una sola arruga. El baño, reluciente. Olía a producto de limpieza, pero debajo de ese olor químico flotaba algo más. Un perfume dulzón, una colonia de hombre barata que no era la mía. Mi corazón empezó a latir con una violencia sorda. Me acerqué a la papelera del baño. Estaba casi vacía, solo un par de pañuelos de papel en el fondo. Pero debajo de ellos brillaba algo. Metí la mano, con un temblor que apenas podía controlar, y lo saqué. Era el envoltorio dorado y rojo de un bombón. Uno de esos bombones caros, de los que se regalan para quedar bien. Un bombón que yo no había comprado. Un bombón que ella nunca comía. Me quedé de pie en medio de mi baño, con aquel trozo de papel arrugado en la mano. No había gritos, no había discusión, no había nadie, solo la certeza. Una certeza fría, sucia y absoluta que se me instaló en las entrañas para no irse jamás. La procesión, como decimos aquí, acababa de empezar a marchar por dentro. Cuando Carmen entró por la puerta, cargada con un par de bolsas de la compra, el sobresalto que se llevó al verme sentado en mi sillón fue casi cómico. Dio un pequeño brinco, y se le cayó una naranja que rodó por el pasillo. Su cara pasó por todas las fases del teatro en 2 segundos. Sorpresa, preocupación, alegría forzada. Se acercó a mí, tocándome la frente con el dorso de la mano, interpretando el papel de esposa abnegada a la perfección. Me preguntó qué hacía allí, si me encontraba mal, que qué susto le había dado. Y yo, por primera vez en 40 años, no la llamé Carmen ni cariño. La miré con todo el hielo que había acumulado en las últimas horas, y le respondí con una calma que debió helarle la sangre. Le dije que se me había pasado el mareo, que no se preocupara por nada, y usé un usted. Esa fue la primera bala de la guerra. El usted levantó un muro de cristal entre nosotros, tan invisible como irrompible. Ella lo notó. Claro que lo notó. Se quedó paralizada un instante, con la sonrisa congelada en la cara, y luego, sin saber qué decir, se fue a la cocina con las bolsas. La Guerra Fría había comenzado. La cena de esa noche fue una obra maestra de silencio. Nos sentamos a la mesa, uno frente al otro, como 2 extraños en un restaurante barato. Ella había preparado una sopa, y el único sonido en todo el comedor era el de las cucharas chocando contra la loza. Un sonido metálico, rítmico, que marcaba el paso de una tortura lenta. Yo no la miraba. Tenía la vista fija en mi plato, como si el destino del universo estuviera escrito en el fondo de aquella sopa. Pero la sentía. Sentía su nerviosismo. La forma en que movía el pan en la cesta, la respiración entrecortada. Mi silencio no era un silencio vacío, era un silencio lleno de acusaciones, de preguntas, de desprecio. Un silencio que pesaba toneladas y que estaba aplastando todo lo que habíamos sido. Cada cucharada que me llevaba a la boca era un esfuerzo titánico. La comida no sabía a nada. Todo sabía a ceniza,
a traición. Cuando terminamos, me levanté sin decir palabra. Llevé mi plato al fregadero y me encerré en el salón a ver la televisión, aunque no me enteré de nada de lo que ponían en la pantalla. Al día siguiente, me levanté con una necesidad extraña, una urgencia por hacer algo con las manos, por controlar algo, por imponer orden en medio del caos que era mi cabeza. Y entonces vi el viejo reloj de pared del abuelo, que llevaba años parado en el mismo sitio, acumulando polvo. Lo descolgué con un cuidado exquisito y lo llevé a la mesa del comedor. Extendí un paño viejo y empecé a desmontarlo, pieza por pieza. Ruedecitas dentadas, muelles diminutos, tornillos que parecían cabezas de alfiler. Me sumergí en aquel mecanismo complejo, con una concentración absoluta. Limpiaba cada pieza con un trapo impregnado en aceite, quitando la suciedad de décadas. Era mi forma de canalizar la rabia, de convertir el dolor en un trabajo meticuloso. Cada pieza que limpiaba y volvía a colocar en su sitio era una pequeña victoria contra el desorden de mi vida. Carmen pasaba de vez en cuando. Me miraba de reojo desde la puerta, pero no se atrevía a decir nada. Supongo que me veía como a un loco, o peor, como a un hombre a punto de estallar, y entendió que lo más prudente era mantenerse a distancia. El tic-tac de ese reloj, cuando por fin conseguí que volviera a funcionar por la tarde, fue el único sonido que rompió el silencio de la casa en todo el día. El domingo vino Rafael a comer. La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Carmen se esforzaba por mantener una conversación normal, le preguntaba a Rafa por el trabajo, por sus amigos. Él, pobre chico, notaba que algo iba terriblemente mal, pero no sabía qué era. Me miraba a mí, luego a su madre, intentando descifrar el idioma de nuestros silencios. Y entonces, justo cuando Carmen servía el vino, decidí que era el momento. Esperé a que llenara las 3 copas. La miré por encima del borde de la mía, y con la voz más natural y tranquila de la que fui capaz, solté la pregunta. Le dije que el otro día, no sabía por qué, me había acordado de Javier, el electricista, que si seguía trabajando, que hacía mucho tiempo que no lo veía por el barrio. El efecto fue instantáneo. Carmen, que se estaba llevando la copa a los labios, se atragantó con el vino. Empezó a toser, una tos violenta, ahogada, mientras el vino tinto se le derramaba por la barbilla y manchaba el mantel blanco. Rafael se levantó de un salto para darle golpes en la espalda, preocupado. Yo no me moví. Me quedé mirándola, con una media sonrisa helada, mientras ella luchaba por recuperar el aliento, con los ojos llenos de pánico y de vino. Ya tenía mi respuesta. No necesitaba más. Esa noche, como todas las noches desde que nos casamos, la vi arrodillarse junto a su lado de la cama, sacar el rosario de la mesilla y ponerse a rezar. Susurraba las Avemarías con una devoción que, hasta hacía 3 días, a mí me conmovía. Pero esa noche, verla allí, con las manos juntas y los ojos cerrados, me provocó una náusea profunda, un asco que me subía desde las tripas. La hipocresía, la facilidad con la que podía pasar de los brazos de otro a los brazos de Dios, sin que le temblara el pulso. ¿Qué le pedía a su Dios? ¿Perdón? O quizás le pedía que yo nunca me enterara. La imagen de su piedad era ahora la prueba definitiva de su engaño. Una mujer capaz de rezar con esa paz después de haber profanado nuestro matrimonio era capaz de cualquier cosa.
Esperé a que terminara, a que se metiera en la cama y me diera la espalda, como hacía ahora. Y yo me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila, y comprendí que estaba durmiendo junto a una desconocida, y que la rabia de verdad, apenas acababa de empezar a crecer dentro de mí. Después de la comida del domingo, la casa se convirtió en un campo de minas. Carmen intentaba desesperadamente volver a la normalidad, a tejer una red de cotidianidad sobre el abismo que nos separaba. Me preguntaba por mis amigos, por si había hecho frío en la sierra, por tonterías. Pero sus palabras sonaban huecas. Su sonrisa era una máscara de pánico. Yo ya no jugaba a la Guerra Fría. Había pasado a la ofensiva. Ya no sospechaba, sabía. Y mi único objetivo era que ella lo admitiera, que se ahogara en sus propias mentiras. Así que empecé a lanzar pequeñas piedras, afiladas y certeras, para ver cómo se agrietaba su armadura. Una mañana, mientras me vestía, saqué una camisa del armario, una de mis favoritas, y la tiré sobre la cama con desprecio. Le dije que estaba mal planchada, algo que no había hecho en 40 años. Ella se acercó, confusa, a mirar la camisa, y mientras la tocaba, yo la rematé. Le dije, mirándola fijamente a los ojos, que era normal, que con la cabeza en otro sitio, es normal que a uno se le olviden las cosas importantes. Fue la primera vez que mi agresión fue casi directa, y vi cómo el golpe le llegaba al alma. No dijo nada, solo agachó la cabeza y se llevó la camisa para volver a plancharla. Otra tarde, me encontró en el salón mirando nuestro álbum de boda. Estaba pasando las páginas lentamente, viendo aquellas fotos en blanco y negro de dos jóvenes que se prometían el mundo. Ella debió pensar que era un momento de debilidad, una oportunidad para la reconciliación. Se acercó por detrás, en silencio, y me puso una mano en el hombro. Un gesto que antes me habría reconfortado, pero que ahora sentí como el tacto de una araña. Cerré el álbum de golpe, con un ruido seco que resonó en toda la casa. Me levanté y, antes de irme, le dije sin mirarla que solo estaba recordando lo que antes significaba una promesa. La dejé allí, sola, de pie junto a la mesa, con el fantasma de nuestra juventud y el peso de su traición. Cada objeto de la casa, cada recuerdo compartido, se había convertido en un arma en mis manos. La primera gran grieta, el punto de no retorno, llegó una noche de julio, con ese calor pegajoso de Sevilla que se te mete en los huesos y te saca de quicio. No podíamos dormir. El aire acondicionado hacía un ruido infernal, pero era peor apagarlo. Empezamos a discutir por la temperatura, una de esas discusiones estúpidas que tienen los matrimonios. Ella decía que estaba demasiado fuerte, yo que no se podía respirar. La cosa fue subiendo de tono. La trivialidad del asunto solo era un disfraz para la guerra que librábamos. En un momento dado, harta, me gritó que siempre tenía que controlarlo todo, que era un déspota. Y entonces, en lugar de gritarle yo también, bajé la voz hasta convertirla en un susurro mucho más peligroso que cualquier grito. Me acerqué a ella en la penumbra del dormitorio y le dije que si yo, de verdad, lo controlara todo, ella no habría tenido tanta libertad para hacer lo que le daba la gana cuando yo no estaba en casa. El silencio que cayó después fue absoluto, denso, irrespirable. La acusación estaba allí, flotando entre nosotros, ya no velada, sino casi desnuda. Supe en ese momento que ya no había marcha atrás.
Habíamos cruzado una frontera. La prueba final me la sirvió el destino en bandeja unos días después. Yo estaba leyendo el periódico en el salón y ella se metió en la ducha. Y entonces, su teléfono que se había dejado en la mesilla empezó a sonar. Me acerqué, más por inercia que por otra cosa, y vi el nombre en la pantalla. Javier, electricista. El corazón me dio un vuelco. Sentí un impulso primario, violento, de coger el teléfono y contestar, de poner fin a todo con un grito. Pero mi orgullo, mi maldito orgullo de hombre andaluz, me lo impidió. Eso habría sido un escándalo, una pérdida de control. Y yo, ahora, tenía el control. Así que hice algo mucho más cruel. Cogí el teléfono. Apagué la llamada y directamente lo apagué del todo. Lo dejé en la mesilla, como si nada. Esperé. Cuando salió del baño, secándose el pelo con una toalla, me miró y vio que yo estaba de pie junto a la cama. Antes de que pudiera preguntar, le dije con una frialdad que me sorprendió hasta a mí mismo, que se le había acabado la batería. Vi el pánico cruzar sus ojos como un relámpago, la urgencia por saber quién la había llamado. Se abalanzó sobre el teléfono, intentando encenderlo, desesperada. Yo me di la vuelta y volví al salón, saboreando esa pequeña y miserable victoria. Ya no necesitaba que me lo confesara. Yo tenía el poder. Sabía que ella sabía que yo sabía. Y ese era un juego mucho más interesante y mucho más doloroso que el de la verdad. La bomba de relojería que habíamos instalado en casa empezó a hacer tic-tac tan fuerte que el sonido comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Rafael volvió a comer el domingo siguiente, y esta vez el ambiente era directamente irrespirable. Intentó hacer una broma sobre el fútbol y la frase murió en el aire, sin que nadie la recogiera. El pobre nos miraba, de mí a su madre, con una cara de funeral. Finalmente no pudo más, y le preguntó a Carmen qué demonios pasaba. Ella, con la vista clavada en el plato, solo acertó a decir que eran cosas de mi padre. Entonces me miró a mí, y yo, con toda la calma del mundo, le respondí que le preguntara a su madre, que últimamente tenía muchas amistades nuevas y se despistaba con facilidad. La bofetada fue silenciosa, pero resonó en toda la habitación. Rafael se levantó de la mesa diciendo que así no se podía estar, que parecíamos extraños. Se fue dando un portazo, frustrado y, por primera vez, enfadado. Y supe, por la forma en que me miró antes de irse, que sin saber nada, se había puesto de mi lado. Había elegido al padre amargado y silencioso por encima de la madre huidiza y extraña, la primera víctima de la guerra. Lo de que el veneno se estaba filtrando al exterior lo confirmé unos días después, en el mercado de Triana. Yo ya casi no salía de casa, pero se habían acabado los limones y no tuve más remedio. Mientras esperaba en el puesto de la fruta, me abordó la mujer de Paco, uno de mis compañeros de casa. Se me acercó con esa falsa cara de preocupación que tan bien se le da a la gente de aquí. Me preguntó que qué tal estaba, que el otro día me fui muy rápido de la cacería, que si me encontraba mejor. Y luego, como quien no quiere la cosa, soltó la puya. Me dijo que me veían muy serio últimamente, que ya no se nos veía a Carmen y a mí pasear por las tardes. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba pescando información. Era la avanzadilla del barrio, la espía que luego iría a contarlo todo en la cola de la panadería. Le respondí con un monosílabo. Estamos bien seco como un esparto.
Pagué mis limones y me largué de allí casi corriendo, sintiendo su mirada y la de media docena de marujas más clavadas en mi nuca. Era el principio del fin. Mi nombre, mi honor, empezaba a ser un trapo sucio que se aireaba en los patios. La maquinaria de por el qué dirán por se había puesto en marcha. Ese mismo día, movido por un impulso de rabia, de furia que no podía controlar, hice algo que no debía. En lugar de volver a casa, caminé hasta la otra punta del barrio, a la calle donde ese hombre, ese Javier, tenía su tienducha de electricidad. No sé qué pensaba hacer. Entrar, reventarle la cara. Cuando llegué, me quedé parado en la acera de enfrente. El local era pequeño, con un escaparate lleno de cables y bombillas. Y él estaba dentro, detrás del mostrador, hablando por teléfono. Me quedé allí, de pie, sin moverme, simplemente mirándolo. No sé cuánto tiempo estuve, quizás 1 minuto, quizás 5. Pero en algún momento, él levantó la vista y me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Lo vi palidecer. Su cara pasó del blanco al amarillo. Dejó el teléfono sobre el mostrador de golpe. No apartó la mirada. Nos quedamos así, sosteniéndonos la vista, 2 machos midiéndose a distancia. Y entonces, con un movimiento lento, casi tembloroso, alargó la mano y bajó la persiana metálica de la tienda, dejándome a solas con mi reflejo en el metal. No hizo falta ni una palabra. La guerra había sido declarada. Y él, el cobarde, acababa de esconderse en su trinchera. Pero la confesión definitiva, la prueba que ya no dejaba lugar a ninguna duda, me la entregó ella misma esa misma tarde. Supongo que su amante la llamó después de mi visita, la presionaría, y ella, en su desesperación, cometió el error final. Yo estaba en mi pequeño estudio, intentando leer, cuando oí el timbre del teléfono fijo de casa. No el móvil, el de toda la vida. No le hice caso, pero al momento oí su voz en el salón, hablando en susurros, y la curiosidad me pudo. Mi teléfono del estudio es una extensión del principal. Con el corazón martillándome en el pecho, descolgué el auricular con un cuidado infinito, sin hacer el más mínimo ruido, y la escuché. Su voz sonaba angustiada, rota. Y lo que dijo fue tan claro, tan demoledor, que sentí cómo se me aflojaban las rodillas. Le estaba diciendo a él que no podía más, que yo lo sabía todo, que mi silencio la estaba matando. No necesité oír más. Colgué el auricular con la misma delicadeza con la que lo había descolgado. Ya está, lo tenía. La confesión de su propia boca. Me quedé sentado en la penumbra de mi estudio, saboreando el veneno de la certeza. Esa noche había reunión en la hermandad. Era mi obligación ir, como capataz. Tenía que preparar las cosas para la próxima salida. La casa de la hermandad siempre había sido mi santuario, el único lugar del mundo donde me sentía completamente yo mismo. Un lugar de orden, de fe, de honor. Pero esa noche, al entrar, me sentí un impostor. Me senté en mi sillón de siempre, bajo el retrato de la Virgen, y escuchaba a los demás hablar de los turnos de los costaleros, del terciopelo del manto nuevo, de la cera para las velas, y todo me sonaba a hueco. ¿Cómo podía yo estar allí, dirigiendo a hombres buenos y rectos, hablando de pureza y de fe, cuando mi propia casa era un nido de mentiras y de pecado? ¿Con qué cara podía yo darle órdenes a un costalero sobre cómo llevar el peso con honor,
si yo no podía ni sostener el de mi propia deshonra, el peso del incienso, el brillo de la plata, todo lo que siempre me había reconfortado, esa noche me asfixiaba. Miré la cara de dolor de mi Cristo en la cruz, y por primera vez en mi vida sentí que me estaba mirando a mí, y sentí un peso en el alma, el peso de una hipocresía tan grande que amenazaba con aplastarme allí mismo. Supe que algo se había roto para siempre, no solo en mi casa, sino también en mi fe. Y que la explosión, la gran explosión que lo arrasaría todo, ya era inevitable. Cuando volví de la hermandad, ya no era un hombre, era una bomba a punto de estallar. La procesión que llevaba por dentro había llegado a su fin, y ahora solo quedaba la traca final. Entré en casa y Carmen estaba en el salón, viendo la tele, como si nada, como si no acabara de confesar por teléfono que me estaba matando con su engaño. Ni la miré. Fui directo al teléfono fijo, descolgué el auricular y lo dejé sobre la mesita, colgando del cable. Un gesto simple, silencioso, pero fue como apretar el detonador. Ella se giró, vio el teléfono descolgado y su cara se transformó. La máscara de normalidad se hizo añicos y en sus ojos apareció el terror puro, el de un animal acorralado que sabe que no tiene escapatoria. Ese gesto fue el principio del fin del mundo. Toda la rabia, todo el dolor, toda la humillación que había estado tragando durante días, me subió de golpe a la garganta y reventó en un grito que no parecía mío, un grito que salió de las entrañas de la tierra, de lo más profundo de mi honor destrozado. Grité que me había matado en vida. No fue una frase, fue un rugido. A partir de ahí, la presa se rompió y empezó el diluvio. La discusión no fue una discusión. Fue un auto de fe, un juicio sumarísimo en el salón de mi casa. Empecé a dar vueltas por la habitación como un león enjaulado, escupiéndole a la cara cada gramo de mi dolor convertido en veneno. Le grité que cómo había podido clavarme un puñal por la espalda, y además en mi propia casa, bajo mi propio techo. Utilicé las palabras más teatrales, más andaluzas, más hirientes que encontré en mi arsenal. Le hablé de la vergüenza, de la deshonra, de cómo se había reído de mí mientras yo partía para la sierra como un imbécil. No era una conversación, era un monólogo de furia. Una ópera trágica donde yo era el único actor y ella el público aterrorizado. Al principio, ella solo lloraba en silencio, encogida en el sofá, recibiendo los golpes de mis palabras. Pero la fiera acorralada, cuando ya no tiene salida, ataca y atacó. Se levantó de un salto, con la cara descompuesta por las lágrimas y la rabia, y empezó a gritarme ella también, pero no para pedir perdón, para acusarme. Me gritó que sí, que lo había hecho, pero que yo la había empujado a ello. Empezó a vomitar décadas de resentimiento, de sentirse invisible, de ser solo la mujer de Antonio, un adorno en mi vida perfecta. Me gritó sobre todas las noches que pasó sola mientras yo estaba en la hermandad o de cacería, sobre todos los sueños que sacrificó por mí, por la casa, por Rafael. Me habló de su juventud perdida, de sentirse como un mueble más en el salón. Por primera vez en 40 años, no vi a la esposa sumisa. Vi a una extraña llena de un rencor que yo nunca había sospechado. Y su defensa, en lugar de calmarme, me enfureció todavía más, porque no solo me había traicionado, sino que además pretendía tener razón.
La pelea alcanzó su punto más alto, un pico de furia donde ya no hay retorno. La miré, ya no con rabia, sino con una frialdad terrible, la frialdad de un juez a punto de dictar sentencia. Me acerqué a ella, despacio, y cuando estuve a un palmo de su cara, le dije con una voz solemne, una voz que no era mía, que para mí estaba muerta, que a partir de ese momento, para nuestro hijo estaba muerta, y que para este barrio, para Triana, estaba muerta. No era una amenaza de muerte física, era algo mucho peor. Era una sentencia de muerte social, la peor condena que se puede dictar en nuestra tierra. Es borrar a alguien del mapa de los vivos, convertirlo en un fantasma. Vi el terror absoluto en sus ojos al comprender el significado de mis palabras. La acababa de desterrar, de aniquilar. Pero las palabras ya no eran suficientes. El dolor era tan físico, tan insoportable, que necesitaba un gesto que lo materializara, que rompiera algo real como se había roto mi vida. Giré la cabeza y vi en la pared el retrato de nuestra boda, el de siempre. Nosotros dos, jóvenes, sonriendo a la cámara, llenos de promesas. Caminé hacia él, lo descolgué de la pared, lo miré por última vez, esa imagen de la gran mentira que había sido mi vida. Y con toda la fuerza que me quedaba, lo estampé contra el suelo. El estruendo del marco de madera y el cristal haciéndose añicos fue el sonido más satisfactorio y más desolador que he oído en mi vida. Los trozos de nuestro pasado saltaron por todo el salón. Me giré hacia ella, que me miraba con la boca abierta, paralizada por el horror, y ya no grité. Con una voz que era apenas un susurro roto, un hilo de voz que salía de entre las ruinas de mi alma, le dije que se fuera de mi casa. Ella me miró, las lágrimas cayéndole por la cara, y sin decir una palabra, como una autómata, cogió su bolso del sofá, caminó entre los cristales rotos de nuestra boda y salió por la puerta. Oí sus pasos bajando la escalera, y después el portazo del portal. Y entonces, por fin, el silencio. Un silencio lleno de escombros. Han pasado 6 meses, o quizás han sido 6 siglos. El tiempo se ha vuelto una cosa rara, una melaza espesa que se estira sin avanzar. Los días son todos iguales. Me levanto, me hago un café solo, me siento en el sillón y miro por la ventana. El piso está demasiado silencioso. A veces, el silencio es tan grande que creo que me voy a volver loco. He aprendido a conocer todos los ruidos del edificio, la cisterna del vecino de arriba, los pasos de la niña del tercero, el ascensor. Son los únicos recordatorios de que el mundo sigue existiendo ahí fuera. En la pared del salón, donde antes colgaba el retrato de nuestra boda, ahora solo hay un rectángulo de pintura más pálida, un fantasma de lo que fuimos. No he querido colgar nada en su lugar. No se puede tapar un vacío tan grande. El otro día me llamó Rafael. Ya casi nunca hablamos. Nuestras llamadas son breves, telegráficas, como si habláramos por un walkie-talkie militar. Me llamó para decirme que su madre ya había firmado los papeles de la separación, que ahora me tocaba a mí. Me dijo que pasaría a recogerlos el martes. No hubo un «¿Cómo estás, papá?» No hubo nada, solo el trámite, la burocracia de un amor muerto. Y es mejor así. No hay nada que decir. La herida es tan profunda que cualquier palabra solo serviría para removerla. Me imagino a Rafael yendo al pueblo donde ahora vive ella,
con su hermana. Me lo imagino en esa salita que no conozco, entregándole los papeles para que los firme. Me imagino la escena. Ella, con la mirada baja, preguntándole por mí con una mezcla de miedo y de esa costumbre que tienen los matrimonios largos, esa que ni la traición puede matar del todo. Y me imagino a mi hijo, atrapado en medio de dos fuegos que ya no arden, pero que han dejado todo calcinado, dándole respuestas vagas, encogiéndose de hombros. Está bien, supongo que le dirá, hace sus cosas. El pobre. Lo hemos convertido en el embajador de un país que ya no existe, el mensajero de dos muertos que todavía respiran. Me imagino su firma en el papel temblorosa. Y me imagino el alivio y la pena infinita que debe haber sentido al estamparla, al ponerle el punto y final oficial a nuestra historia. Aunque ella y yo sabemos que el final de verdad no se firma en un papel, sino que se rompe a gritos en un salón lleno de cristales. Esta tarde, después de semanas sin atreverme, he salido a la calle. Necesitaba aire. O quizás necesitaba castigarme un poco. He bajado hasta la orilla del Guadalquivir y he empezado a caminar por el paseo de la O, mi paseo, el que recorrí con ella miles de veces. Triana seguía allí, igual de ruidosa y viva, pero yo me sentía un extraño, un turista en mi propia tierra. Algunos vecinos me han visto. Los más viejos, los de mi quinta, han agachado la cabeza y han cruzado de acera para no tener que saludarme. Otros, como la mujer de Manolo el del bar, se han acercado con cara de pésame, como si se me hubiera muerto alguien de verdad, y me han dado una palmadita en el brazo sin saber qué decir. Y en cierto modo, tienen razón. Se me ha muerto. La he matado yo. Les he dado las gracias con un gesto mudo y he seguido caminando. Me he apoyado en la barandilla, mirando el agua del río, sucia y verde, arrastrando ramas y hojas hacia el mar. El Guadalquivir, siempre el mismo y siempre distinto. He pensado que mi vida es como este río. Toda el agua que ha pasado por debajo de este puente ya no volverá. Se ha ido para siempre. Y he entendido que ya no hay esperanza de volver atrás, que no hay reconciliación posible, que no hay perdón que valga. Solo queda esto: seguir caminando solo por la orilla, llevando el peso de mi honor herido, de mi casa rota y de mi soledad, hasta que el río de mi propia vida, por fin, se canse de correr y se pare. Para un hombre cuyo honor se medía en la mirada de los demás, la infidelidad no fue el verdadero veneno, sino la vergüenza pública. El pánico a por el qué dirán superó al dolor de la traición, y en su guerra por salvar la fachada ante el barrio, quemó su propia casa.